Lo único claro que tenemos es el día en que se produjo. Fue el domingo 13 de julio de 1930. La hora exacta es difícil de establecer. Las crónicas de la época coinciden en que fue a los 19 minutos de iniciado el partido entre México y Francia. Algunos lo llaman partido inaugural. Lo cierto es que a esa misma hora se jugó otro partido, y en este punto existe un dato clave. Según el periodista Diego Lucero, abre comillas, a las 3 de la tarde se alinearon en el centro del campo franceses y mexicanos. Esto daría cuenta que el partido no inició a las 3 en punto, pues hubo que esperar los himnos patrios y sorteo entre capitanes para poder dar inicio al juego, por lo que podríamos deducir que el partido partió unos 8 a 10 minutos después de las 15 horas, aunque después también repasaremos algunas inconsistencias en este relato que podrían hacernos dudar de estos dichos. Pero si el cotejo partió a las 15 en punto, el gol se produjo a las 15 con 19 minutos. A unas cuadras de ahí, en el estadio Gran Parque Central, la cancha de Nacional, supuestamente a la misma hora, Estados Unidos y Bélgica también hacían su estreno mundialista. Según los periódicos, a las 14:30 horas, el equipo norteamericano ingresó al campo de juego y 5 minutos después lo hicieron los belgas, para iniciar el partido posteriormente a las 15 horas. Esto hace pensar, igualmente, que el duelo de franceses y mexicanos se dio a la misma hora, porque estaba programado para esa hora. Tema para debatir. Lo interesante de esto es que a raíz de esta confusión horaria, no reconocida por nadie, solo es una pequeña teoría de unos aficionados como nosotros, basada en un relato que podría tener algo de ficción, la historia, la historia podría cambiar dramáticamente, pues en ese partido de Estados Unidos y Bélgica, el marcador fue abierto a los 24 minutos, o sea, 5 minutos después que el de Francia, cuando Bartolomeu Maggi, un escocés que jugaba para la selección de Estados Unidos, marcó el 1-0 para los norteamericanos. En fin, no estamos acá para formar teorías conspirativas ni mucho menos. La historia es la que es. Si nos vamos al lugar en donde se produjo el primer gol, no hace mucho tiempo que se encontró de forma exacta. La intersección de las calles Charrúa y Coronel Alegre en el barrio de Pocitos marcan la referencia para el campo donde ocurrió el primer gol de los mundiales. El estadio de Pocitos, donde se jugó el partido, era una vieja cancha circundada por destartaladas tribunas de madera y fue demolido la década siguiente para construir un barrio residencial. El año 2002, el arquitecto Héctor Enrique Benech inició una búsqueda que terminó con el lugar exacto donde se convirtió aquel primer gol. Hoy se puede ver en dicha esquina una placa conmemorativa. Si nos centramos exclusivamente en el juego, otra vez nos vamos a basar en los relatos de la época y en la forma en que se dio el partido. No existen dos versiones. Era la primera vez que México participaba en un torneo en Sudamérica, y aunque ya había participado en los Olímpicos del 28 con irregulares resultados, la capacidad de sus jugadores era desconocida. Iniciado el partido, este resultó muy trabado. Existen muchos relatos, existen referencias que hablan de esto, incluso algunos jugadores que estuvieron presentes en el partido. Pero una vez abierto el juego, se pudo apreciar que los mexicanos practicaban un fútbol rudimentario. Les fue fácil entonces a los franceses dominar a tan inexperto rival. Y aquel dominio se hizo gol a los 19 minutos. Aquí es donde nuevamente tenemos la gran confusión. Todos sabemos que el gol lo convirtió Lucien Laurent, un futbolista que no logró en ningún caso llegar a la elite, ni jugar en grandes clubes, ni hacer historia en la selección gala. De hecho, hasta donde sabemos, este fue el único gol que marcó con la selección. Si es famoso hoy en día fue porque marcó el primer gol en la historia. Ahora, la duda que se nos instala es la manera en cómo llegó a ese gol. ¿Cómo creen ustedes que se debiera dilucidar esta incógnita? Lo que yo haría
y creo que ustedes también, es ir directamente a la fuente, es decir, al autor de aquel gol, o sea, el ya mencionado Lucien Laurent. Pues bien, los dichos registrados en la literatura mundialista y en algunos portales especializados dan cuenta de sus dichos. La jugada la inició Delfour por la derecha, el que pasó a Liberati, que picaba en diagonal hacia afuera. Este centró de primera al corazón del área grande, cuando entre los dos centrales mexicanos apareció el bueno de Lucien para conectar de sobrepique y poner el balón esquinado a la derecha del arquero, que nada pudo hacer. Bueno, si usted lo dice, don Lucien, tendremos que creerle. Es más, en 1998, previo al debut mundialista francés, fue entrevistado un señor de avanzada edad que aseguraba haber presenciado el partido aquel del 13 de julio en el Estadio de Pocitos. Según decía, con 14 años, él presenció el partido. Abre comillas. La verdad, no lo vi muy bien porque me encontraba en el otro arco, pero el gol fue algo así como una media tijera. Algo que, si lo transponemos a lo dicho por Lucien, tiene todo el sentido del mundo. Sí, él también dijo que le había dado de sobrepique, medio cayéndose, y tiene sentido con lo que dice, con lo que decía esta persona. Pero hay un pequeño hecho que atenta directamente sobre estos dichos. El ya mencionado periodista uruguayo Diego Lucero, presente en aquel momento en el estadio cubriendo el partido, escribiría una columna alusiva en donde relata aquel primer gol, y lo haría de la siguiente manera. La jugada la inició Pinel, que combinó con Langelier en medio terreno. Este avanzó hasta 3/4 y apoyó con preciso pase a Lucien Laurent, el que gracias a su cuerpo eludió al zaguero Rosas, a quien sus compañeros decían Chaquetas, un apodo bastante raro, pero quizás no lo era para la época. Luego enfrentó al arquero Oscar Bonfiglio, teniente de infantería del ejército y guardavalla mexicano, y lo venció fácil. Versión que dista bastante de lo esbozado por el protagonista directo. Podríamos dar dos datos aparentemente intrascendentes en aquella columna que podrían hacernos dudar. Diego Lucero en su columna menciona: los descendientes de mayas y aztecas, refiriéndose a los mexicanos, con su casaca verde, instalada ya como distintivo oficial. Aquel partido la selección mexicana usó una camiseta burdeo, tipo cereza seca. No usó la verde que conocemos hoy en día. Es un error de la columna. Otro más. Cuando el juez uruguayo Aníbal Tejada dio el pitazo inicial, todo fue silencio. El profesional encargado de impartir justicia en ese cotejo fue el también uruguayo Domingo Lombardi, no Aníbal Tejada. Un nuevo error en la columna de don Diego Lucero. Probablemente estos errores son intrascendentes para dilucidar la versión real, pero podrían inclinar la balanza para decidirse por una u otra versión. ¿Cuál es la versión oficial? Esta última, la contada por el periodista, es la que a grandes rasgos está registrada en un libro que realizó la FIFA sobre este mundial en los meses posteriores. Bueno, usted juzgue cuál es la verdad. La versión real creo que no podrá ser conocida nunca con certeza. No hay ningún ser viviente en el planeta que haya estado ahí. Y los que estuvieron difieren un poquito sobre las versiones. Solo debemos quedarnos con que ese día, a esa hora y en ese lugar,